Hola a todos, ¿qué tal? Nacho es aquí. Clifford, el gran perro rojo, es la última película visto. Creo que no sé pronunciar la R doble, el gran perro rojo, si lo pronuncio bien. Vale, pues es la única... No, la última película que me he visto. La cual, bueno, pues es curioso porque me vi el póster y no sé qué tuvo el póster que dije, mira, me la quiero ver. Así, bueno, pues lo que hice fue ir, la vi y aquí estoy haciendo la opinión. Así que a ver, como siempre intento hacer una pequeña, una ligera investigación de todo esto. Clifford es una película infantil que está basada en unos libros infantiles que salieron en los años 60, concretamente en 1963, creo que es el año en el que se publicó por primera vez, con lo cual, bueno, yo no me lo he leído, También hay una serie de televisión la cual no he visto, no es un producto que me haya interesado investigar más a fondo, y bueno, pues yo imagino que habrán tenido que actualizar ciertas cosas, pero no sabría decir cuáles. Bueno, pues como todo, ¿no? El material envejece, habrán tenido que poner algunas cositas nuevas y eso. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. ¿De qué va Clifford? Bueno, la película nos narra la vida de Emily. Es una niña que se acaba de mudar a Manhattan. A esto, en el colegio la tratan mal, porque al parecer dicen que es una niña pobre y eso pues en ese colegio no se lleva. Un día, cuando la está cuidando su tío, se cruzan con un mágico rescatador de animales que le da un perrito así súper mono rojo con una langosta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que al día siguiente, cada pumba, el perro ha crecido al tamaño de un mamut. Y entonces pues dice, ostras, esto no lo puedo ocultar. Y aquí es cuando empieza la trama, la cual, bueno, pues es así. A ver, yo sobre todo me quiero centrar en una cosa que me ha llamado mucho la atención y como veis lo he destacado antes, que es el hecho de que a Emily, esta niña, creo que tendrá unos 12, 14 años a lo mejor, la están todo el rato en el colegio, se están metiendo con ella porque dicen que es pobre, de hecho la llaman cupón de descuento o algo así. Y dices, vale, ves a la niña, ¿no? Una niña rubia, blanca, con un uniforme impecable. Y vale, pues va a Harlem, yo creo que es Harlem porque, bueno, he visto un cartel ahí que ponía Harlem, puede ser, ¿no? Su casero dice que no le va a arreglar las cosas porque a menos que me pagues no voy a arreglar las cosas, vale. Y luego sube a la casa, la madre perfectamente vestida, una casa enorme, que tú dices, pero ¿en serio esta es la gente que tiene problemas económicos? O sea, es que simplemente fue ver esto, es decir, no me creo para nada que esta niña tenga problemas económicos. No lo ha aparentado en ningún momento. El resto de niñas no tienen ninguna razón para meterse con ella. Viste bien. Vive en una casa maravillosa. No está ruinosa. Espaciosa. O sea, es que, o sea, no. Luego es que están hablando de, no, es que claro, no podemos gastarnos mucho dinero, hay que de dinero. Pero ¿tú has visto la pedazo de casa que tienes? O sea, es que es flipante. O sea, no me he tragado en ningún momento la historia con esta niña, porque me está diciendo que la razón es que es pobre. ¡Wow! Pues no me la pongas esto, no me pongas ese pedazo casa ni... O sea, hay mejores cosas, hay muchas mejores cosas. Luego también están diciendo todo el rato que la niña es rara. Pero de nuevo, no ha hecho nada raro. O sea, no ha hecho nada raro. Lo único, bueno, pues que sí que ha hecho una colecta de latas para recaudar fondos y todo eso. Es como, no, o sea... No, a mí, de hecho, bueno, es una cosa que hablaré en Ron da error, que también la he visto, que me llama la atención porque al parecer es como que para que alguien en el cine sea raro, es como que tienen que exagerar un montonazo, en plan, poner las cosas más extravagantes y más llevadas al extremo. O sea, yo cuando estaba en el colegio me decían que era raro, era por cosas como que leía un cómic, pero no una cosa como... está llevando latas. No, es que aquí nadie lleva las latas. Ya, pero es una cosa más o menos normal. No lo sé, o sea, sinceramente todo esto yo no me lo he creído. Así que, pues la cosa es que nos dicen, no, claro, es que en realidad... Después imaginar cuál es la moraleja. No, en realidad tú no eres rara, tú lo que eres es especial. Y es como, vale. A ver, me parece genial y maravilloso que a los niños se les dé la moraleja de que las personas que son raras son especiales en cierta manera. Pero es que lo estamos viendo en todos lados, lo siento mucho, pero es que estamos viendo en todos lados que todos ellos son especiales. O sea, de hecho es que Ron de Error también lo está diciendo, que... Y no, lo siento, no... Ya estoy un poco saturado de que siempre sea la misma moraleja de no, tú no eres raro, tú eres especial. Sobre todo porque no siempre los raros vamos a ser especiales. Pero bueno, simplemente estoy un poco cansado de ver cada 2x3 la misma moraleja, que parece que no hay más. Otra cosa que también me ha sorprendido por su...
A ver, iba a hacer un sarcasmo, no iba a hacer por su originalidad. Luego he pensado, por su poca originalidad, me ha quedado como un vacío en blanco ahí. A ver, una cosa que no me ha gustado porque me ha parecido lo más cliché del mundo es que en un momento dado hay una empresa. Es una empresa como de biotecnología que está intentando agrandar a los animales y hacer alimentos transgénicos para solucionar el hambre del mundo. Pero claro, como es una empresa, pues obviamente en cuanto ven al animal tan grande, quieren hacerse con él y entonces pues quieren experimentar con él para así hacer más dinero y ¡muajajaja! Y es como, Dios, otra vez, o sea... Es que volvemos a los clichés, o sea, es que parece que en todas estas películas de niños las empresas siempre tienen que ser malvadas. Vale, sí, a ver, las empresas no son ONGs, pero tanto como esto de siempre poner a la empresa como el malvado, es que lo mismo, me he visto Ron the Error, donde también hay una macroempresa que el tío es malvado, y luego también me he visto Free Guy, que lo mismo, el magnate es malvado, y ya, pues lo que te digo, me ha repetido un poco, digo, oye, que saltamos de cliché en cliché. También, como digo, bueno, pues la película imagino que lo habrán tenido que actualizar, sobre todo con el tema de la tecnología. Obviamente hay tema de móviles, están grabando y todo eso. Yo personalmente creo que este tema de la tecnología no termina de encajar. Yo habría preferido quizás que lo mantuvieran en un tiempo en pasado, porque el tema, claro, de que estén en Nueva York y todo esto, o sea, es que como que eran dos partes de la película que no encajaban. Mis partes favoritas es cuando se encuentran con el rescatador, que en este caso está interpretado por John Cleese, que digo, ostras, pero ¿qué hace aquí? Maravilloso, sobre todo porque cuando yo le veo, siento magia, o sea, todo el momento cuando entra en su carpa y, bueno, vale, veo que tiene un mono y veo que tiene también esto, digo... no sé cómo se va a tomar esto de que des monos ahí porque sí, pero luego te metes en el mundo mágico y en realidad son animales que siempre han ayudado a sus dueños de alguna manera. Y claro, lo ves y cómo te habla, cómo está todo preparado. O sea, cuando aparece John Cleese es mágico. A mí me encanta, es una Mary Poppins que sabes que te está sacando el mundo mundano. Y claro, todo esto contrarresta con iPhones, con cámaras y con, por supuesto, la trama de la malvada empresa que quiere hacerse. O sea, simplemente como que son dos mundos, un mundo muy tecnológico y un mundo mágico que no han coincidido demasiado, pero no encajan bien en la película. A mí no me ha convencido demasiado. Como digo, la idea es que estos animales ayudan al dueño. El dueño pues tiene un problema y el animal le ayuda. El perro ayuda a la niña de alguna manera, simplemente a enfrentarse a los malos. Pero en realidad es que no tiene ningún tipo de problema esta niña. O sea, es lo que digo. No la he visto suficientemente rara, no la he visto comparable con ellos. Simplemente pues que se meten con ella y de alguna manera le dio el impulso para esto. Yo creo que lo podrían haber tratado mejor. Pero aquí es una cosa que me he dado cuenta de algo. Y es que en el tramo final meten muchas escenas de acción. Es decir, como digo, está esta empresa que se quiere hacer con Clifford. Y entonces pues tienen que ser perseguidos. Tonto de mí, lo he comparado con E.T. E.T., una grandísima obra, la cual pues el otro día me escuché un podcast al respecto, entonces claro, pues estaba un poco con la idea de E.T. dándome vueltas. Y claro, cuando he visto que está todo esto, que están persiguiendo a bueno, al protagonista, a la niña con su compañero, claro, me doy cuenta y digo, wow, ¿cuánto le queda esto para ser E.T.? Porque no, piensas y dices, vale, se llamaba Elliot, ¿no? Se llamaba Elliot, Elliot y E.T. Han tenido muchas escenas donde han estado compartiendo experiencias, han estado juntos y se han hecho amigos, ha habido amistad entre ellos. La niña no ha tenido eso con Clifford, la niña sí, vale, ha venido el perrito, le ha acariciado mucho, pero tampoco hemos tenido muchas escenas de ella haciéndose amigo de Clifford o jugando con él. Entonces, claro, o sea, está la prueba no esta de si puedes sustituir algo por una lámpara, es que está mal hecho. Y yo he pensado lo mismo, digo, si cambias a Clifford por una lámpara, no cambia demasiado la película. Simplemente es una lámpara muy bonita, que el otro la quiere conseguir, pero la niña tampoco ha llegado a tener esa relación con Clifford. Y eso pues, pensándolo luego, me ha dejado un poco chof. Así que bueno, recomiendo Clifford, el gran perro rojo. Lo he dicho bien, perro rojo, sí. Sí, a ver, está entretenido, o sea, no está mal. Simplemente creo que tenía unos mimbres que se podrían haber dado para algo muchísimo más. Lo que digo, para mí el mayor fallo es cómo han presentado a la protagonista. La protagonista la están diciendo todo el rato que es rara y no la pone en ningún momento como rara. Le están diciendo que es pobre y en ningún momento ha aparecido nada de que es pobre. Lo curioso es que el resto de vecinos sí que han sido súper raros y los han puesto como súper excéntricos. Y es lo que digo, llama la atención de que parece que la gente se que quieres poner... He hablado un poco rápido. Parece que siempre que quieres poner algo raro tienes que llevarlo a un extremo increíble. De hecho se ha notado en algún punto porque pone una vecina rusa que bebe... ¿cómo era? Leche merengada o algo así. Y era como...
Wow, esto parece un poco de los 60. Pero bueno, lo que digo, la chica me parece una representación un poco... No me ha gustado, me ha parecido nada acertada. Clifford está muy simpático, las escenas de él con el CGI no está mal, pero su aportación a la película es lo que digo, es casi una lámpara. En algún momento ha ayudado, en algún momento ha hecho alguna cosa, pero me falta esa relación mágica que sí que tenía ET con Elliot. El resto, pues... No, o sea, la recomiendo al justito, para pasar el rato, pero sobre todo para niños pequeños, que seguro que la disfrutarán. El resto, bueno, pues podéis pasar de ella. En fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like y una suscripción anima siempre, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao.